Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de ¿cómo atender y cancelar multas emitidas por autoridad fiscal? Bienvenidos. Pues buenos días a todos, buenos días, gracias a todos los que se van incorporando. Hoy vamos a tratar un tema, uno de los temas más interesantes para el contribuyente es la atención de las multas emitidas por la autoridad fiscal. Les vamos a dar el enfoque eminentemente fiscal parte SAT, pero también les vamos a dar algunos efectos en la situación de multas IMSS y multas Infonavit, ¿sí? Porque es tema también importante en este tema. Bueno, pues vamos presentando, por favor, Dulce. Bueno, como ya saben, son opiniones de parte de nosotros y se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, y nuestra opinión puede ser diversa a otros compañeros, a otras autoridades, pero lo más importante de esta situación es que tomemos la información y la tenemos que adaptar a cada caso en específico. No todas las empresas, no todas las situaciones son las mismas y tendríamos que adaptarlo. Para eso, con mucho gusto, siempre les ofrecemos nuestra asesoría como parte de la asociación de forma gratuita en la primera instancia. Ahora sí que los primeros auxilios y cuentan con nosotros para ello. Nada más al final, ya saben, mandan un WhatsApp o programan su plan de trabajo y les damos una hora de asesoría gratuita. Adelante, por favor. ¿Sí? Adelante. Descarguen el material, ya el material ya va a estar ahorita en el chat aquí, ya está el material en el chat, lo pueden descargar desde el chat, o los que tengan problemas para descargar el chat, ahorita van a aparecer en nuestras redes, y lo pueden solicitar a través de Facebook, Twitter, WhatsApp, o un correo, y también a través de la asociación con nuestro compañero Miguel. Mandan un mensajito y les mandamos de inmediato el material. En algunas ocasiones, por el peso del material, pues tenemos que hacerlo de esta forma. Los que no lo pueden bajar por la situación. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, adelante. Hoy me va a acompañar la licenciada Jessica Ariz Romero Pérez, el licenciado Arturo Manuel Cruz Cornejo y la licenciada Estefanía Andreas Rivas Serra. Y con ellos atendemos gran parte de los asuntos en materia fiscal, en materia de seguridad social, en Infonavit, IMSS, y sobre todo este tema que es de las multas. ¿Sale? Adelante, vamos avanzando. Bueno, ¿de qué platicaremos en esta sesión? Vamos a platicar en primer momento de la diferencia entre una sanción y una infracción. Siempre tenemos esas dudas, tenemos ese problema. Voy a buscar un lenguaje para la asociación que no sea eminentemente jurídico ni eminentemente contable, sino un lenguaje neutral para nuestros compañeros empresarios, aunque tengo que recurrir a los conceptos jurídicos. ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar entre infracción y multa, ¿no? ¿Y qué busca la autoridad al multarme, no? ¿Qué busca la autoridad al multarme? Nosotros como contribuyentes, como miembros de una asociación de empresarios, como abogados, como contadores, siempre pensamos que la situación por la cual la autoridad me sancionó a través de una infracción, pues es injusta, ilegal, carece de elementos, pero hay que entrar al fondo del análisis de la multa y en razón de que comprendamos qué sucede con una multa, entonces podríamos tener elementos para su cancelación o su disminución o su anulación. ¿Sí? Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro nosotros como usuarios diarios de este servicio fiscal al cual contribuimos y estamos obligados de acuerdo a la Constitución, es que tenemos que ubicar que se trata de una sanción administrativa, ¿sí? De una sanción administrativa diferente. A ver, creo que me escucha muy bajo, ¿sí? Liz, ¿pueden aumentar el volumen, Dulce? Pero estamos en alto, ¿no? O sea, de todos modos lo activamos. ¿Sí me escuchan un poco mejor? Sí, mucho mejor. Muy bien, gracias. De todos modos estamos aquí para servir a todos. Bueno, entonces les comentaba esta situación. Entonces estamos dentro del terreno del derecho administrativo sancionador, en el que el Estado tiene facultades de ponerte una sanción en razón del incumplimiento de una obligación, ¿sí? Y esta sanción que la autoridad me va a imponer,
pues tiene que estar fundada y motivada y tiene, en el caso de nosotros en la materia fiscal, se respalda en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Coordinación Fiscal, y cuando tenemos multas de los gobiernos estatales, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, de Aguascalientes, de Puebla, hay convenios de coordinación fiscal en que también las autoridades estatales pueden aplicar multas de carácter federal a través de sus convenios. Entonces tenemos que ir viendo poco a poco esta situación. Pues vamos a adelantarnos, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es una multa, cómo se clasifican, por qué recibo la multa, y más adelante vamos a ver que hay dos terrenos en materia contable y fiscal que tenemos que tomar en cuenta para evaluar la situación de esa multa y si la podemos cancelar o no la podemos cancelar, o buscar una búsqueda más cómoda de ese costo que tiene esa multa, ¿no? Ok, bueno. Y también vamos a platicar de qué mecanismos tenemos para defendernos, ¿sí? A veces llegamos con el contador, con el abogado. El contador lo va a ver desde el punto de vista administrativo y nuestro compañero abogado va a querer ir inmediatamente a la parte administrativa o jurisdiccional a combatirla. Pero yo señalo a ustedes y se los comento a mis compañeros de la asociación, no podemos tomar una decisión tan drástica si no analizamos el origen de esa multa. Adelante, por favor. ¿Sí? Ok, entonces nuestra plática se va a concentrar en dos mecánicas. Una primera mecánica es cómo voy a reducir y cancelar esa multa desde el punto de vista administrativo o lo voy a hacer desde el punto de vista legal. Y se los comento porque normalmente ya el compañero empresario va directamente, busca al abogado de inmediato y el compañero abogado, sin analizar la situación, de inmediato quiere que nos vayamos al recurso de revocación o al juicio de nulidad, y inmediatamente dicen al amparo y a lo mejor ese no era el camino. Y el compañero contador de inmediato dice, no, págala porque si no te cancelan los sellos digitales y tienes un montón de problemas. No, yo creo que lo primero que tenemos que hablar y platicar es que tenemos como contribuyentes y como asesores fiscales y como asesores contables, tenemos dos caminos para analizar el origen de la multa. Y eso yo creo que es lo más importante que les vamos a aportar, ¿sí? Hay dos caminos para reducir o cancelar esas multas. Y fíjense cómo hablo de dos conceptos. Hablamos o de reducir el monto de la multa, el impacto que tiene económico para la empresa, el impacto que tiene para el contribuyente como persona física, o la otra, directamente cancelarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor la autoridad se equivocó y la misma autoridad la puede cancelar al 100% sin necesidad de un litigio. O, por la otra parte, puedo buscar una reducción. Todo de eso va a depender de que realmente hagamos un análisis introspectivo en nuestra empresa del verdadero fondo de la multa. Porque aquí yo se los comento con toda la amistad que significa esto, es que debemos de ser muy certeros en analizar la multa y si realmente cometimos una infracción o no la cometimos. Y entonces analizarlo, porque aquí nos pasa mucho ese síndrome del esquema Mandela. Hay un modelo en psicología que se llama síndrome Mandela, en el que todos creemos que las cosas todas son como nosotros creemos que deben de ser. Y no, yo creo que un buen abogado, un buen contador tiene que analizar realmente el origen de esa multa para entonces tomar un camino. Y yo se los recomiendo a mis compañeros abogados y a mis compañeros contadores, analicemos la situación primero, ¿sí? Y entonces analicemos que ese es nuestro primer enfoque, un análisis introspectivo de la multa, porque si no vamos a cometer errores y el único perjudicado va a ser nuestro cliente. A ver, ¿de qué se trata entonces una multa? Una multa tiene como objetivo para la autoridad fiscal inhibir una conducta, ¿sí? Y para eso la autoridad va a tomar elementos para determinar esa multa, ¿sí? Si la conducta es ilegal, si el elemento que provocó esa multa es antijurídico, ¿sí? Y esa situación de análisis lo que va a hacer es facultar a la autoridad, ¿sí?,
a detener esa conducta, ¿sí? Y entonces tenemos que tener claro en el primer momento como empresarios, ¿por qué me está la autoridad señalando esa multa? ¿Sí? Bueno, y yo les comentaba, estamos dentro del terreno del derecho administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Se quiere decir que el Estado va a tener facultades para prohibir acciones o sancionar acciones que no van acorde con la obligación. Entonces, si tenemos claro eso, vamos a poder avanzar muy rápido en el análisis de la multa, ¿sí? Bueno, entonces yo les comentaba, a ver, infracción, el primer elemento, infracción, es el tipo de situación que debo cumplir, pero que al no cumplirla va a tener una consecuencia, ¿sí? Ese es el primer elemento. No matarás, no robarás, todos los elementos de cualquiera de los conceptos administrativos y jurídicos. Y después viene la sanción. Por hacer esto, yo te voy a castigar de esta forma. Pero aquí estamos en el elemento pecuniario, es decir, una sanción de carácter económico. Aunque quiero decirles que las restricciones de la autoridad no solamente son de carácter económico, ¿sí? Porque a lo mejor la autoridad, en lugar de castigarme de carácter económico, a lo mejor el castigo va a ser cancelar mis sellos digitales. O a lo mejor en la materia administrativa mercantil me va a cerrar el negocio y me lo va a clausurar por no cumplir los requisitos. Entonces, ahí vamos viendo los elementos, ¿sí? Vamos ubicando. Son diferentes formas de que el Estado te va a obligar a que cumplas tu obligación, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los errores que más cometen mis compañeros abogados y mis compañeros contadores es que cuando analizan el origen de la multa, lo hacen de la misma forma en que analizamos la sanción administrativa fiscal, para ubicarme en el terreno fiscal o para ubicarme en el terreno de seguridad social, IMSS o Infonavit. Y entonces hacen el análisis de la multa tomando en cuenta los elementos de la contribución. Los elementos de la contribución sabemos que son sujeto, objeto, base, tarifa, ¿sale? Entonces, el compañero abogado, el compañero contador, la primera instancia que quiere hacer es tomar ese análisis para resolver la multa de esa forma. Pues ahí tenemos un primer error. El análisis de las multas se hace de acuerdo a las disposiciones de la propia norma, siguiendo los principios del derecho penal, aunque de forma similar. No te aplica el derecho penal como tal, sino que va a tomar elementos, ¿sí? Como la conducta, ¿sí? Si esta persona sigue repitiendo la conducta, la gravedad del asunto, la tipicidad del asunto, ¿sí? Entonces estamos en dos terrenos diferentes, porque le dicen a la autoridad a usted, es que no debía poner la multa porque fíjate que mi cálculo estaba bien hecho. No me debiste haber aplicado porque la tarifa en la que me apliqué era correcta. Pues no te estoy castigando por eso. Te estoy castigando por la conducta de no haber presentado la declaración en tiempo y forma. Te estoy sancionando en razón de que la presentaste fuera de tiempo. Y entonces ahí perdemos el mundo, perdemos el terreno. Entonces mis compañeros, con todo respeto a mis compañeros abogados, pues perdieron el terreno, perdieron el tiempo y tuvimos un problema con el contribuyente. No, el análisis de la multa es diferente. El análisis de la multa es la sanción por una conducta, ¿sí? Y la autoridad pues tiene ese elemento, tiene esa facultad de ese análisis, porque lo que estoy sancionando es una conducta. Es una forma de incumplimiento de la ley, no de tu cálculo del impuesto. Porque luego dice, cuando le pregunta el contribuyente al contador o al abogado, oye, ¿por qué nos llegó la multa? Ay, ¿qué cree? Pues que el cálculo, nosotros lo hicimos bien, mire, aquí le demuestra. No. Error, maestros. O sea, primer error. Nosotros como contribuyentes empresarios tenemos que ver por qué nos llegó la multa en forma real. Porque si no, a la hora de la defensa, cuando el empresario es el que va a ir a buscar el apoyo del abogado o del especialista en la materia y le va a exponer pues oye, es que hice el cálculo bien.
cuando en realidad la situación fue de otra naturaleza, ¿sí? Ahora, la norma tiene un elemento que es muy preocupante, porque si bien la norma, en el análisis de la autoridad para imponerme la multa y en el análisis de la resolución, la Suprema Corte y muchos criterios de PRODECON, de las mismas autoridades, de los tribunales señalan, pues sabes que te voy a aplicar estos mecanismos de análisis. Entonces, el primer elemento, y yo creo que la primera recomendación que vamos a tener hoy, es que cuando hagamos el análisis de la multa, lo que tenemos que analizar es la conducta que me llevó a ello. ¿Sí? Bueno, y le digo que hay criterios, ¿no? Y se trata, entonces, de violaciones a la materia legal, a la materia normativa, al incumplimiento de la disposición legal. Entonces, ¿como cuál? Pues que no presenté en tiempo, no cumplí la obligación, me salí de la situación. Y entonces la autoridad aquí cambia nuestro concepto y deja de llamarme contribuyente en la ley y me llama infractor. Y fíjense, ahí ya cambió el lenguaje de la autoridad. Ya no me llama el contribuyente, me llama el infractor. ¿Sí? Y entonces el infractor, el contribuyente se convierte en infractor. Y en las disposiciones legales los pueden observar y ahí lo tenemos los conceptos. ¿Sí? ¿Y dónde me puede multar la autoridad? La autoridad me puede multar desde el terreno administrativo operativo, en el que no presenté la declaración, el pago provisional, no le di respuesta a las disposiciones de la autoridad, pero también va a encontrar multas o infracciones, va a encontrar infracciones y después una multa, como conceptualizábamos, en las facultades de comprobación. Llega la autoridad, nos inicia un procedimiento por 42, con 48 de código, o se va a las auditorías electrónicas, o se va al mundo del 69B, al 69 de bis, relativas a las pérdidas fiscales, una serie de situaciones. Pero también ahí vamos a entrar en un terreno muy, muy delicado, porque si bien la multa puede ser de carácter administrativo en este terreno que vamos a platicar, esa misma conducta la va a reproducir la autoridad en el 108 y en el 109 del Código Fiscal de la Federación, en el 110, en el 111, el 112, en el terreno de la materia penal. Nada más que acá en el terreno administrativo lo va a ver desde el punto de vista de la infracción administrativa. Ya platicaremos en un rato con mis compañeros para ver el catálogo de multas, el catálogo de infracciones y el catálogo de sanciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a dejar esas multas sin efecto? ¿Cómo le vamos a demostrar a la autoridad que a lo mejor muchas de las multas que tenemos a los compañeros que nos acompañan, los amigos del 100% fiscal que nos acompañan, muchas de ellas son ilegales? Y no porque el contribuyente no haya cumplido la obligación, sino porque a lo mejor el tipo en el que la autoridad quiere ubicar la sanción no corresponde a la realidad, sino corresponde a la situación de hecho que ella quiere ubicar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo dejamos sin efecto esas multas? ¿Sí? Entonces yo les comentaba, a lo mejor es una exposición diferente a las que hemos tenido siempre, pero el asunto es que no tenemos que analizar, incluso en una revisión de auditoría, de forma genérica, sino tenemos que ir al fondo de la multa. Y les comento, porque a lo mejor pueden decir, oye, Raúl, pero yo tengo multitas de 11,000, 17,000 pesos, ¿sí? Pero tenemos clientes que tienen multas, tenemos un cliente que tiene una multa de 560 millones de pesos. Entonces, pues pueden decir, espérate, ¿no? ¿De qué tamaño está la multa, no? Bueno, porque responde a esas características. Y les estoy hablando de la multa, ¿eh? No les estoy hablando de recargos y actualización. Nada más la pura multa. Entonces, tenemos que ver de qué tamaño son las multas. Muchas veces a los que nos acompañan han observado que en ocasiones en las liquidaciones de la autoridad o en la emisión de la sanción, muchas veces la multa es mucho más grande que el propio crédito fiscal, ¿eh? Sobre todo conductas como Infonavit. Si usted ve una liquidación de Infonavit te pone multas 500,000 pesos, crédito de diferencias que tienes conmigo, 500,000 pesos, multas 1,5 millones. Espérate. Entonces tenemos que ir analizando esas cosas. También les vamos a platicar cómo podemos cancelar esas multas de Infonavit, esas multas de IMSS y algunas recomendaciones en ese sentido. Bueno, entonces estamos en esos dos terrenos. ¿Cuáles son los dos terrenos para analizar la multa?
el terreno administrativo, que lo voy a resolver a través de todas las facilidades que me da la autoridad fiscal, y el terreno legal, que lo voy a tener que combatir en la materia jurisdiccional a través de la propia autoridad en el recurso de revocación o en el tribunal fiscal, ¿sí? Ya en el terreno jurisdiccional y en el terreno administrativo. Bueno, entonces son dos terrenos diferentes. Y tenemos, después del análisis, vamos a tomar el mecanismo a seguir. Ok, ¿qué tenemos? Entonces ya el abogado ya analiza y dice, ¿sabes qué? Esta multa la puedes combatir jurídicamente y tengo estos medios ordinarios de defensa y tengo toda esta variable de opciones. Tengo desde el recurso de revocación, el recurso de inconformidad, la reconsideración, la queja, el juicio de nulidad, el amparo indirecto. Pero si nuestro fiscalista realmente es una persona seria y sensata, pues a lo mejor él mismo va a decir, ¿sabes qué? Esta es más fácil que la logremos si nos vamos a los terrenos administrativos. Porque la autoridad fiscal tiene un catálogo como de 200 opciones para cancelar las multas o reducirlas, y que esa la manejan más mis compañeros contadores, ¿sí? Entonces vamos a platicarles también estas opciones. Entonces no nos centremos en una sola solución. Busquemos las dos soluciones que tenemos, ¿sale? Ahora, ¿qué ha pasado con las multas? ¿Qué ha pasado con las multas? Desde 2014 que iniciaron las reformas fiscales nuevas, las que llamamos de nueva generación, que empezó a haber materialidad, razón de negocio, prohibición de uso de facturas con errores o apócrifas, o el mundo fantasma. Entonces las multas se vieron como disparadas. ¿Por qué? Porque es la forma en que la autoridad puede inhibir la conducta. Entonces normalmente vemos el efecto, pero aparte mucho de las situaciones que nos da la autoridad son esas sanciones, ¿sí? Entonces vemos nuestros abogados, entonces nuestros compañeros, pues estamos viendo de forma equivocada las multas, ¿no? Por lo tanto, el efecto que le damos a nuestro contribuyente, a nuestro cliente, pues es incorrecto, ¿no? Tenemos que analizar esas multas desde el punto de vista legal de una forma fundamentada y motivada. Y ahí vamos a entrar en otros terrenos, ¿no? Porque me dice con muchos de mis compañeros abogados, oye Raúl, yo no la voy a combatir porque la que le aplicaron fue la mínima, ¿sí? Pues en materia penal aceptamos la mínima, porque la autoridad me tiene que fundar y motivar el por qué le aplicó la mínima. Porque a lo mejor tú dices, 17,000 pesos es la mínima para una sanción de incumplimiento de presentación de algún pago provisional o incumplimiento de datos en el RFC, pero a lo mejor la mínima que me aplica la ley de lavado de dinero, la de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es de 200,000 pesos. ¿Y qué tiene de mínima esa multa? La autoridad está obligada, de acuerdo a disposiciones de la Suprema Corte, si bien no a fundamentarme, porque la disposición de la ley lo señala, y se está fundamentada en el artículo X, acuérdense que fundamentar es la parte legal, pero la misma Suprema dice, pero sí está obligada a motivarte, ¿eh? Una cosa es que no te fundamente y otra cosa es que no te motive. Me tiene que decir las razones por qué me la está aplicando. Y si no corresponde la fundamentación y la motivación, así sea una aplicación de una multa mínima, la podemos combatir. Y tenemos la obligación y el derecho, lo mismo que tenemos como contribuyentes, obligaciones también tenemos derechos, ¿sí? Porque no me puede decir, pues es que se nos ocurrió ponerte una de 200,000 pesos, porque 200,000 pesos comparado con el criterio de los 17,000 pesos, pues es una locura, ¿no? Y además, por situaciones que ni siquiera, por ejemplo, en la ley de lavado de dinero, te aplican una disposición de carácter administrativo, ¿sí? Cuando la ley es por recursos de procedencia ilícita y a lo mejor el contribuyente pues en su vida ha usado un recurso de procedencia ilícita, es por un error administrativo, pero pues esa sanción carece de toda la legalidad, ¿sí? Carece de constitucionalidad. Entonces, les vamos dando elementos para que lo analicemos, ¿sí? Ok, entonces esas multas, por más mínimas que parezcan, pues pueden ser excesivas, porque no hay los principios de derecho, de equidad, de proporcionalidad. No es lo mismo la pequeña empresita que tiene
5 trabajadores, que una de las empresas que tenemos en la asociación, desde empresas chiquitas que tienen 3, 4 trabajadores, 10 trabajadores, y empresas que tienen 500 trabajadores, o más, pero entonces la proporcionalidad no es igual. Entonces los principios de que es multa mínima son totalmente irrisorios, ¿sí? Por eso las debemos impugnar, por eso las debemos de pelear, siempre y cuando estemos conscientes que cometimos el error, o que estemos conscientes de que no lo cometimos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar resoluciones. O sea, nosotros combatimos muchas multas, afortunadamente la mayor parte de ellas las logramos cancelar o lograr su reducción. Entonces estamos en el terreno totalmente de la opción jurídica, ¿están de acuerdo? Ok. Entonces, la mayor parte de las multas en materia fiscal, pues son de acciones administrativas, ¿sí? Y son acciones administrativas por obligaciones incumplidas. Ahora tenemos nuestros compañeros que nos acompañan en nuestra plática, y les agradezco mucho su presencia, tenemos muchas infracciones o muchas multas que llegan 5 años después de que supuestamente se llevó a cabo la infracción, ¿sí? Dicen, es que yo te notifiqué, ahorita está la tormenta de multas, por eso también mis compañeros del despacho vamos a platicar con nuestros amigos de este tema, y los compañeros de la asociación dicen, oye Raúl, ¿qué hacemos con tanta multa, no? A los compañeros. Bueno, llegan las infracciones 5 años después de que supuestamente cometió la infracción, cuando la obligación ya fue cumplida. Estamos en el terreno de la legalidad, estamos en el terreno de la infracción normativa. ¿En dónde estamos en este terreno? Voy a invitar a mi compañero Arturo, para que, no sé, Arturo, si quieras platicar con nuestros amigos de algunos ejemplos de esas multas que han estado llegando, Edith. También voy a pedir a la compañera Edith. Han llegado un montón de multitas y resulta que fueron aplicadas hace 5 años, ¿no? O 4 años. Y entonces nuestros compañeros no hacen el análisis y de inmediato entramos y lo queremos pagar, cuando es totalmente ilegal. No sé si estemos por aquí, Luis. Bueno, entonces platicaba yo, Arturo, con nuestros amigos que nos acompañan, de ese modelito que tenemos ahorita previo, ¿no? Están llegando de forma ilegal, ¿sí? Entonces, le platicábamos a nuestros amigos, ahorita tenemos una tormenta de multas que están llegando y le dice, te llega una multa de 2017, de 2018, oye, pues yo ya pagué eso, yo ya presenté mi declaración, mi pago provisional, y la autoridad me señala con una serie de situaciones que los analizaremos para tener nosotros como contribuyentes, pues tener elemento para su cancelación, ¿no, Arturo? ¿Sí me escuchas, Arturo? Sí, perdón, es que tengo un pequeño problema con el audio. Y pues aquí el problema con las multas es que, bueno, han estado llegando multas respecto al incumplimiento de obligaciones fiscales que ocurrieron, como usted bien menciona, pues hace 5 años, ¿no? Así como pues por no aceptar correctamente en escrituras públicas o aquellas inscripciones que no quedaron debidamente registradas en el RFC, o los datos que tengan que ver con lo mismo. Sí, bueno, entonces, como les comenta Arturo, la situación es que esas multas llegaron así, y resulta que el contador, el compañero abogado dice, pues págalas, ¿no? Cuando esa multa, a la hora que analizamos la situación, resulta que al contribuyente nunca le había notificado esa multa en el periodo. Viene, dice, enero 2017, el motivo de que no presentó el pago provisional, ¿no? Luego dice la otra, yo te la requerí en mayo de 2017, ¿sí? Y después dice, entonces yo te tengo una multa ahorita de 35,000 pesos porque no la cumpliste en tiempo y forma, ¿sale? Entonces nos llega el documento, nos llega el requerimiento, lo analizamos. ¿Y qué es lo que pasa, Arturo? ¿Qué es lo que pasa, Arturo? Resulta que en primer lugar, el pago provisional al que hacía referencia la autoridad, ni siquiera yo estaba obligado en ese momento de acuerdo a mis obligaciones fiscales, ¿no? 2, dice la autoridad que me lo notificó en mayo, ¿sí? Y resulta que en mayo a mí nunca me llegó por ningún mecanismo esa notificación, ¿no, Arturo? No llegó esa notificación, yo no tengo ninguna notificación, y luego la autoridad me dice,
3 años, 4, 5 años después, me dice, aquí está, te aplico tu multa por esa infracción, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Pues decimos, pues lo pagamos. Pues no, ya cuando analizamos, ahorita vamos a ver un ejemplo, ya cuando lo analizamos, pues resulta que la autoridad nos sale cuando le iniciamos el procedimiento de defensa, la autoridad nos sale que la notifiqué por estrados. Espérate, pues ¿cómo que me notificaste por estados? Y cómo al otro día me notificaste otro documento y como otro día me notificaste otro documento y aparte está mal fundamentado, ¿no, Arturo? Y así es. Muchas veces los fundamentos en derecho que hace valer la autoridad ni siquiera encuadran con la conducta que nos pretende sancionar o incluso pues ni siquiera encuadra la multa. Exacto, no corresponde a la al principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir a los que no son abogados principio de tipicidad? Que la infracción debe estar estrictamente manifestada en la disposición de ley, ¿sí? Y quiero invitar a Edith, a ver si Edith nos platica de todo el catálogo que tenemos, Edith, de disposiciones normativas y que nos sancionan. En su material, no sé, Edith, si quieres que lo veamos, en el material de nuestros compañeros, desde la página 52 en adelante, tenemos todo el mundo de infracciones y que muchas veces, y lo digo con todo el respeto del mundo, muchas veces el contador no las conoce, el abogado de la empresa no las conoce, ¿sí? Entonces, si quieres platicar de ese catálogo que la autoridad me quiere aplicar, Edith, pero a la hora de la hora no tiene la tipicidad. Quiere decir, ni siquiera está la infracción en ese terreno, ¿no, Edith? Exacto, como ya les comentó el licenciado, en el material que se les proporcionó, a partir de la página 52 podemos observar el catálogo que comenta el licenciado. Aquí podemos ver las infracciones y las sanciones que se encuentran previstas en el Código Fiscal de la Federación. Desde el artículo 79, que contiene infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, cuyas sanciones están en el artículo 80, tenemos, por ejemplo, que se va a sancionar con una multa que va de 3,870 pesos a los 11,600 pesos a aquel contribuyente que no solicite su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, por el simple hecho de no irnos a registrar o dar de alta, como comúnmente se llama, ante este registro se nos va a multar. El licenciado también nos comentaba hace un momento que últimamente, y yo creo que los compañeros abogados y contadores que nos escuchan podrán coincidir con nosotros, que la autoridad lo que hizo en meses recientes fue notificar de manera masiva multas a los contribuyentes. Nos llegaba en nuestro buzón tributario y por lo general a nosotros nos tocó que a todos los contribuyentes los sancionaba por la misma infracción y la motivación en muchos casos no coincidía con el precepto legal que contiene, a dicho de la autoridad, la infracción que cometió el contribuyente. Y por ende menos resultaba aplicable la multa que nos imponía la autoridad. Tan es así que por ejemplo, los asuntos que más nos llegaron fue que la autoridad nos imponía una multa de conformidad con el artículo 81, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice este artículo? Pues nos dice que va a sancionar a aquellos contribuyentes que no presenten las declaraciones, solicitudes, avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o bien que las presenten, pero que no lo hagan a través de los mecanismos o medios electrónicos que la propia autoridad fiscal establece, o en su caso, cuando la autoridad requiere el cumplimiento de esa obligación, el contribuyente sea omisa en cumplir ese requerimiento, o bien lo cumpla, pero después del plazo que le otorga en ese propio requerimiento. La autoridad lo que últimamente está haciendo es a toda multa prácticamente ponerle esta fundamentación, pero la motivación no coincide con la fundamentación
Como les comentó el licenciado, todo acto que nosotros hacemos y que a consideración de la autoridad no es correcta, es una infracción, pero esa infracción tiene que estar contemplada en una ley. ¿Cuál es esta ley en nuestra materia? Pues es el Código Fiscal de la Federación. Si no está prevista en ley, obviamente, pues no es una infracción, aunque esté mal nuestro actuar, pero si no está contenida como infracción, pues no tiene por qué la autoridad sancionarnos. Entonces, en los ejemplos que tenemos en el despacho, la mayoría de los casos, la autoridad lo que hace es poner en la primera hoja del oficio un cuadrito. Este cuadrito que contiene, pues, la motivación, la fundamentación, tanto de la infracción como de la multa. Básicamente, en motivación nos ha dicho que se le sanciona al contribuyente, sea persona física o moral, por presentar su declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Pero este actuar o este hecho que la autoridad está sancionando no está previsto en la fracción 1 del artículo 81. ¿Qué quiere decir esto? Que como no está previsto en esta fracción de este artículo, por lo tanto, esa multa es ilegal. ¿Por qué? Ok, yo estoy de acuerdo con la autoridad que tal vez yo no cumplí con mis obligaciones o las cumplí a requerimiento de ella, ¿no? Pero si tú no me estás dando a conocer específicamente el motivo por el cual me estás sancionando y ese motivo no encuadra a la perfección en la infracción prevista en la norma, entonces tu acto, por ende, es ilegal. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en este supuesto les comenté, me están sancionando porque yo presenté mi declaración fuera de los plazos establecidos en las leyes. Este supuesto no está en esta fracción. Están otros 5 supuestos, pero no está este. Si no está, por lo tanto, yo no, o sea, no me puedes encuadrar en esa fracción y la sanción que me estás estableciendo es ilegal, porque a toda sanción le debe de recaer una infracción. Si estas no coinciden, por lo tanto, el acto que me está emitiendo la autoridad es ilegal. Y creo que este es como uno de los argumentos fundamentales para nosotros impugnar una multa, ya sea en el recurso de revocación o en el juicio de nulidad. Que como sabemos, pues si lo impugnamos a través del recurso, pues prácticamente aunque ellos vean que sí es ilegal el acto o la multa en este caso, pues me lo van a confirmar, pero tendríamos las herramientas con que basarnos para ir a otra instancia jurisdiccional y podernos defender. O sea, creo que es muy importante tener en cuenta eso. Específicamente, en la diapositiva 69, ustedes pueden ver en su material el formato general de una multa. Podemos ir, Mariana, o Dulce, a la página 69 y después regresamos a la 10. Es muy importante lo que dice Edith. Estamos haciendo una práctica muy corta para tener elementos muy interesantes y les dejamos todo el material. Pero sí lo que les dice Edith es fundamental. Entonces, como nuestra segunda recomendación, ¿no, Edith? Nuestra segunda recomendación es, a ver, empresario, a ver, compañero empresario, no pagues la multa hasta que no la analices, ¿sí? No la vamos a pagar hasta analizarla, ¿sí? Tenemos suficiente tiempo para ello, tenemos suficiente tiempo para resolver, porque, bueno, a lo mejor aquí hay algunos contadores que trabajan con nosotros con los clientes, y tenemos un caso muy especial en el que cada mes llegan 5 o 10 multas y el contador le dice al contribuyente, pues págalas, ¿no? Y el efecto del contribuyente es que paga hasta 200,000 pesos al mes de multas por los errores del contador. Exactamente. Entonces, discúlpeme, yo también soy contador y discúlpeme mis compañeros, pero yo creo que tenemos una responsabilidad ante la empresa. Y al revés, yo creo que la culpa tampoco es del contador.
porque nosotros como empresarios no lo revisamos, ¿no? Y luego vamos a ver a mi abogado y mi abogado dice, ay, pues págala, eso es de 17,000 pesos, ¿no? Pues págala. Pero aquí está bien claro lo que decía Arturo y lo que decía Edith, ¿no? Vamos a analizar esa situación. Este es un cuadrito que normalmente nos llega de la multa, ¿no, Edith? Nos llega el cuadro de la multa, lleve con esas características y nos dice, ¿no, Edith? Así les llega a todos, ¿eh, amigos? Dice, entero de retenciones mensuales de ICR por sueldos y salarios, ¿no? ¿Sale? Ujú. Luego dice, es mayo 2017, la fecha de vencimiento de la obligación era el 22 y la presenté hasta diciembre del 2017, ¿no? ¿Ok? Y la motivación que me dice la autoridad que señala la licenciada Edith es que dice, se determinó multa por haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. ¿Vale? Ok. Y nos fundamentan en el artículo 81, fracción primera del código, y la sanción la ponen en el 82. Y lo que tú decías, Mary, la sanción del 82 sí tiene un costo económico pecuniario, pero la infracción nunca aparece en el 81, ¿no? Exacto, o sea, la infracción no me aparece en el 81 y si nos podemos analizar bien la norma, la sanción, o sea, el motivo por el cual me impone la multa no está como infracción, pero sí está como sanción. Y entonces ahí tendríamos una laguna legal. O sea, el legislador sí previó la sanción para cuando el contribuyente para cuando el contribuyente presente sus declaraciones fuera de los plazos establecidos en las disposiciones legales. Pero al legislador lo que se le olvidó fue incorporar en el artículo 81, ya sea en la fracción 1, en la fracción que ellos gustaran, justamente la infracción consistente en decir que está mal que un contribuyente presente su declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones legales. O sea, es lo que tenemos que analizar. Por eso es muy importante considerar lo que dice el licenciado. No se trata nada más de tengo una multa y pues impugno que no la desconozco, cosas así. O sea, aquí tenemos que analizar bien la fundamentación y motivación del acto. Aquí yo le veo como muchas posibilidades de ganarle en una instancia jurisdiccional, haciendo valer justamente eso, que por un lado, el hecho que está sancionando la autoridad no está previsto como una infracción, pero también no me pueden aplicar la sanción porque no está prevista como una infracción. No sé si me explico. Si me pueden ayudar pasándola a la que sigue, por favor, para tenerla un poquito más claro. En la que sigue. En la diapositiva 73. Ajá. Ahí podemos observar con mayor claridad que el artículo 81, el acto que va a sancionar es el no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. También va a sancionar cuando se presenten, pero no a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda. O bien presentarlos a requerimiento de las autoridades. También puede sancionar el no cumplir esos requerimientos o en su caso, cumplirlos, pero fuera de los plazos señalados en los propios requerimientos. Aquí es muy importante tener esto en cuenta, ya que la ley en materia fiscal es de aplicación estricta y la interpretación se tiene que hacer literal. Ajá. Aquí es muy importante tener en cuenta justamente lo que se le señaló en letras rojas, que cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Esto hace referencia a los requerimientos, no hace referencia a las declaraciones, a las solicitudes, a los avisos o a las constancias. Es muy importante señalar esto y esto lo consideró el Poder Judicial de la Federación. No recuerdo bien si es en una jurisprudencia o es una tesis, pero fue sustitución de otra, en la que se establece específicamente
en su razonamiento, ya que te pones a analizar el razonamiento que utilizaron para llegar a ese criterio, que te hace mención que esta última parte de cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos hace referencia a los requerimientos, más no a las declaraciones. Esto nos da la pauta para demostrarle al órgano jurisdiccional respectivo que la multa, cuando me la imponen porque yo presenté mi declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones legales, no se encuadra en esta fracción 1 del 81. Por ende, esa multa, al estar indebidamente fundada, es ilegal. Exacto, Edith. Exacto. Si regresamos al cuadrito más adelante, ahí nos vamos a parar. Ahí se vuelve a poner el cuadrito. Ajá, ahí está. Exacto. Ahí nos vamos a detener. Fíjense, sí. A nuestros amigos que nos acompañan, ¿por qué nosotros insistimos en que tenemos que analizar? Y fíjense, estamos en el terreno de la legalidad, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablamos de dos procedimientos? El terreno de resolverlas por la vía del procedimiento de gestión administrativa, o lo vamos a resolver desde el punto de vista legal. Aquí algo que sucede constantemente, la infracción nace en el 21, ¿no? Aquí tenemos un asunto 21, ¿no? Pero regresamos al anterior, vamos al cuadrito anterior. Ahí, vamos, no, a la que sigue, ahí. A ver, ¿dónde estamos el cuadrito, por favor? Aquí. No, al anterior. Ahí. ¿Sí? Ok. Aquí si observan, tenemos la infracción en mayo 2017, ¿sí? La fecha de vencimiento 2017, la fecha de presentación de la obligación en 2017, ¿sí? Y la sanción de la autoridad me llega en 2021, si observan, llega en 2021. A ver a nuestros compañeros, les vamos a regalar una perla, una primera perla. Error de la autoridad. ¿Qué disposición normativa me está aplicando para la multa? ¿La de 2017 o la de 2021? Y entonces estos documentos vienen mal fundados y motivados, ¿sí? Porque la ley de aplicación, como les decía la licenciada Edith, es de aplicación estricta, ¿no? ¿Sí? Y entonces no debemos de pagarlas de inmediato si no las analizamos. A lo mejor tenemos muchas posibilidades de anularla porque la disposición tiene que ser exacta. ¿Cuál norma me estás aplicando? Porque si ya después lees el oficio, pues no hay disposición. Y luego, peor aún, nos quieren poner gastos de ejecución en el mismo documento, porque los gastos de ejecución los aplicas cuando la notificación era personal. O sea, llegaban al domicilio, llegaba el notificador, y entonces estas electrónicas, y aguas aquí lo tenemos que tener mucho cuidado, también traen esa infracción de los gastos de ejecución. A ver, ¿desde cuándo hay gastos de ejecución por vía electrónica? Porque llega y me notificó electrónicamente y me cobran los gastos de ejecución y agarramos y los pagamos. Pues no, porque le hacemos un hoyo financiero, un efecto al patrimonio de la empresa. Entonces aquí hay que analizar estos cuadritos, porque esta información carece de una verdadera fundamentación, como les explicaba la licenciada Edith, y una verdadera motivación, ¿no, Arturo? Perfecto, licenciado. Digo, todas las multas tienen que cumplir con una tipicidad. Esto es que pues la autoridad nos tiene que dar a conocer los hechos y circunstancias de manera puntual y precisa en las cuales nos ubicamos en la hipótesis normativa para que nos pueda aplicar esa sanción. Exacto. Entonces no podemos nada más agarrar primera recomendación. No agarremos y paguemos la multa, analicemos. Pero el otro error que cometemos, y se los digo así a los compañeros empresarios, a los compañeros contadores con todo el respeto que me merecen, llega la multa y nunca abrieron el buzón tributario o nunca la vieron por el correo. Ya llega el ejecutor y efectivamente fue notificada hace 15 días, hace 10 días, depende de cada tipo de multa, y ya hasta que esté el ejecutor en la puerta, entonces
corren al abogado y le dicen, abogado, me están embargando en este momento porque no pagué. Entonces, ahí tenemos problemas. Bueno, les voy a adelantar un temita a mis compañeros que están en esta situación para que no lleguen esas infracciones. Miren, por ejemplo, algo que yo siempre les digo a todos los clientes que llevan IMSS, llega el IMSS, no podemos pagar las cuotas de seguridad social el 17 del mes correspondiente, y entonces el contador y el abogado le dicen al cliente, pues ya espérate, pues nos van a poner la multa, ¿no? Nada más, amigos, que la multa es del 40%, ¿no? ¿Sí? Entonces es brutal, ¿no? Les voy a dar nada más un ejemplito de lo que podemos hacer como contribuyentes, ¿no? Si yo me acerco al instituto antes de que llegue el 17 y lleno un formato, y hay que seguir una serie de reglas, esto tiene que hacer un abogado. Llegamos y yo pago cuotas obrero patronales por 500,000 pesos, ¿no? ¿Y cuánto es el 20%, el 40% de los 500,000 pesos? Pues van a ser como 200,000 pesos de multa, ¿no? Entonces, pues ya le hice un asunto muy fuerte a la empresa, pero si yo hago un procedimiento legal que está en disposición de ley y sé que voy a prever la multa y hago el trámite y hago la gestión y mi abogado vaya a hacer el trámite, mi abogado social va a hacer el trámite, no voy a pagar esa multa, porque yo ya sé que el cliente no me va a pagar, yo ya sé que no voy a tener liquidez, pero me tengo que adelantar. O sea, hago la prevención y lo único que me va a cobrar la autoridad van a ser recargos. Y lo que le puedo pedir a la autoridad es un plazo de 30 días para no pagar. La autoridad me va a conceder los 30 días. Claro, tenemos que llegar de la forma civilizada y hablar con el del instituto. Mira, soy contribuyente, lleno mi formato, ellos nos dan nuestro formato o nosotros les compartimos el formato y hago mi trámite y voy a pagar mis recargos. Mis recargos van a estar ahí como 1.5%, ¿no? Contra el 40% de la multa total. Y muchas veces, y esta es una reflexión muy fuerte, muchas veces nosotros sabemos que vamos a cometer la infracción y dejamos que pase. Cuando lo podemos evitar, pues la norma ahí lo dice. Pues ya platicaremos de esos ejemplos de IMSS e Infonavit. O Infonavit, también les puedo decir que tenemos un montón de facilidades en Infonavit. Tenemos un montón de facilidades en el SAT. Nada más que nuestros abogados fiscalistas pues no están actualizados, ¿no? Regresamos a la página 10, por favor, Dulce, para seguir en el mundo de la legalidad, ¿no? En la 10, por favor. ¿Vale? Entonces, les comentaba, ¿qué tenemos entonces en el mundo de la legalidad? Pues es que nos vamos a ir a combatir, ¿no? Vamos a ir a combatir, estamos conscientes de que vamos a ir a combatir, ¿sí? Y sabemos que cometimos la infracción. A lo mejor son muy duros para decirles las cosas, pero lo primero para estar conscientes de combatir una infracción, para combatir una multa, es que estemos claros de lo que estamos haciendo. Porque si no, es el autoengaño, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya llegó esta multa, yo ya me di cuenta y ya el abogado ya lo analizó y ya nos dimos cuenta de que algo estaba mal y estamos conscientes de que sí lo debo o no lo debo. Adelante, por favor. Seguimos en la lámina, en la página 11, ¿no? Bueno. ¿Qué busca la autoridad? ¿No? ¿Qué les digo a ustedes? No les estamos dando recomendaciones para que cometan infracciones. Ni les estamos diciendo cómo no cumplir con el fisco, ni con el IMSS, ni con el contrario. Le estamos dando recomendaciones para que hagamos un mejor trabajo en favor de nuestras empresas, porque es el patrimonio de la empresa. Porque si no tenemos recursos para la empresa, pues no le podemos pagar a nuestros amigos colaboradores, ¿no? Y debemos de estar conscientes que toda infracción es consecuencia de un error o de una mala planeación. Yo tengo a lo mejor la concepción de que es una mala planeación, porque si ya sabemos que no lo vamos a poder cumplir, pues vamos a preverlo. O sea, acérquense, ahora sí, como diría el anuncio antes, acérquense al contador y al fiscalista que más confianza le tengan, y a lo mejor él tiene una salida y la podemos evitar. Porque ¿qué chiste tiene eso que les comento? Tengo una aportación social de 500,000 pesos y voy a pagar una multa de 200,
pues yo no le veo negocio a esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la autoridad? En el mundo legal, todavía no estoy en las opciones administrativas. Todavía no les doy opciones administrativas. Estoy en el mundo legal. Si ya observaron en el primer cuadrito, ¿qué observamos? Todos los errores que la autoridad seguramente va a cometer. Y como les decía, agarran el machote y copian y hacen la misma infracción a una disposición diferente. Y como yo estoy consciente de que sí cometí el error, pues ya ni lo analizo. Y a lo mejor me están cobrando otra cosa que no era, ¿no? Entonces, reflexión. Analicemos los documentos antes de pagarlos, porque a lo mejor esa infracción ni es la que me estaban cobrando, ¿no? ¿Sí? Ok. Es un hecho que les decíamos, tenemos derechos, tenemos una serie de cosas. Entonces, elementos para ir aterrizando este tema. A ver, cuando analizamos la multa, mis compañeros abogados, tenemos que primero encontrar si la infracción está en la ley. Porque ya les platicamos pues, que la mayor parte de las que nos dicen no están. 2, si hubo voluntad de la conducta para hacerlo. Y eso nos lo va a determinar la autoridad. Oye, pues este normalmente lo hace cada mes, no lo presenta, comete los errores en el CFDI. Acuérdense que ahora tenemos multas en todos los errores de PUE y PPD para los CFDIs. Vamos a llegar tormentas de multas, no saben cómo, todos los que estamos cometiendo errores van a llegar las infracciones. ¿Sí? Sí, esa voluntad. Entonces, por eso les aplicaba, ¿se acuerdan que platicábamos al principio? Que el análisis, la autoridad dice, cuando analices multas, trae el derecho penal sancionatorio al derecho administrativo sancionatorio para que analices el origen de la multa. Después voy a ver si es antijurídica esa multa, ¿sí? Si violó disposiciones o no violó disposiciones. O el tema que la autoridad me está señalando corresponde a esa violación normativa. Y después la tipicidad que les decía ahí. Si está esa multa en el catálogo, si está esa multa esa infracción, perdón, esa infracción sí está en el catálogo y esa infracción tiene una sanción. Y aguas aquí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy básico. ¿Se acuerdan que tenemos, ahora dice, todos deben de tener constancia de situación fiscal? 1, 2. Y si no tienes la constancia de situación fiscal, no va a ser deducible, acreditable lo que le pagues al trabajador, sea por sueldos, salarios, o sea por asimilados o alguna figura. Y otro ejemplo dice la autoridad. Todos los mayores de 18 años deben darse de alta en el RFC. Entonces todos andan corre y corre porque se van a dar de alta en el RFC. Y acuérdense que tenemos una concepción mal de los mayores de 18 años. O sea, pensamos en el joven que ahorita está saliendo de la prepa. Pero pues tenemos mayores de 18 años que tienen 65, 66, 70 años y que nunca se dieron de alta. Pues el mundo es enorme la explicación de la norma. Pero tenemos un problema muy serio. Esa tipicidad, esa norma, no tiene sanción. Entonces estamos en un derecho fiscal, ¿sí? Que le podríamos llamar incorrecto, no completo, y entonces por eso el mundo del abogado fiscalista es analizar si esa tipicidad tiene una sanción o no la tiene, o cuáles son las consecuencias de ello, ¿sí? Entonces, esa es una tercera recomendación. Analicemos esa situación antes de avanzar. ¿Qué principios debemos de analizar para una multa, amigos? Pues los principios de legalidad, ¿no? Lo que les hemos platicado así de forma muy general, ¿no? Que esté en la norma, que me cause inseguridad jurídica, que el elemento es administrativo, que la situación sea constitucional y sea normativa, aunque el principio de legalidad es de la legalidad de código fiscal o ley de impuesto sobre la renta o ley del IVA, ¿sí? Y que el catálogo está en el esquema del código, pues también si esa norma no cumple los derechos que me da la Constitución, pues también la vamos a combatir en otra instancia, en la materia del amparo, ¿no? Pero tenemos que analizar todos esos elementos, ¿no? Ahora, un elemento fundamental que es la quinta recomendación que tenemos que analizar, amigos, y todos los compañeros de la asociación. ¿La multa es un impuesto?
Edith, la multa, Estefanía, ¿estás por ahí, Estefanía? Voy a invitar a Estefanía, una de mis abogadas, que combatimos esto todos los días, y me dice el cliente, es que me llegó una multa por no pagar impuestos, y es que el impuesto sí lo pagué, y entonces entramos al esquema. ¿La multa es un impuesto o no es un impuesto? Estefanía. Buenas tardes a todos. Bueno, como comenta el licenciado, en muchas ocasiones llegamos a pensar que las multas son consideradas como impuestos y que son elaboradas para recaudar. Sin embargo, con el estudio que hemos hecho sobre el análisis de las multas y de las infracciones, no, en realidad las multas son o es el simple hecho de ocasionar o poder ¿cómo puedo explicarlo? Sancionar al contribuyente, ¿no? Sancionar al contribuyente, exactamente. Sancionar al contribuyente únicamente. ¿En qué sentido? En que están haciendo las infracciones y en consecuencia las multas para poder hacer que el contribuyente cumpla con sus obligaciones en materia tributaria. No en el sentido de recaudar, sino plenamente hacer que los contribuyentes cumplan con las obligaciones que están establecidas en el Código Fiscal o en una materia tributaria, en el sentido de no violarlas algunas normas y para ello no tener la sanción. No es plenamente para recaudar no tiene sentido de recaudación, sino de evitar que los contribuyentes incumplan obligaciones establecidas en la norma tributaria. Exacto, Estefanía. Por eso, a ver, aquí tenemos que tener claro esto, amigos que nos acompañan. A ver, por eso, ¿se acuerdan que tenemos del año anterior, no? Y tenemos una modificación, un decreto en el que está prohibido la condonación de impuestos? Totalmente, o sea, este gobierno dijo, ¿sabes qué? No hay condonación de impuestos. Sí, fue de marzo, ¿no? De 2020, ¿no, Edith? Pero la autoridad, en el Código Fiscal, las multas están separadas de los impuestos, están en los accesorios de las contribuciones. Por lo tanto, el decreto no aplica en la condonación de multas, porque la disposición de la multa es una infracción. Entonces, ahí tenemos otro error que cometemos los abogados y cometemos los contadores. La multa no es un impuesto, es una sanción por incumplimiento de la obligación. Por eso, el análisis que hacemos de las multas tiene que ver con el derecho administrativo sancionador, no tiene que ver con el sujeto, objeto, base, tasa del impuesto, ¿sí? Por eso cuando yo me acuerdo que mis compañeros, cuando salió el decreto, nos llamábamos por el WhatsApp, todos haciendo y decían, oye, ya no vamos a poder cancelar multas. Espérame, las multas no son un impuesto, no, Estefanía. Ay, sí, perdón, se me apagó el audio. Sí, exactamente, no es un impuesto. No es un impuesto, hay que entender que netamente las multas, el objetivo no es recaudar, el objetivo del recaudar son los impuestos, en este caso es evitar que los contribuyentes incumplan con la norma tributaria. Exacto. Bueno, vamos a adelantar un poquito nuestra plática y entonces adelantamos la que sigue, por favor. Bueno, ya vimos un ejemplo, aquí les dejamos material para el ejemplo, de cómo hacer un análisis, ustedes, cómo hago mi análisis introspectivo, de cómo lo voy a hacer. Ya hablamos de la tipicidad, adelante, por favor. Ya hablamos de este artículo, ya se lo enseñó la licenciada Edith, ya le dijo, mira, aquí están las infracciones, analicen su infracción, y si su infracción está en esta lista, pues me aplicas la multa, ¿no? Pero si no está en el 81, pues la sanción pues no aplica, ¿no? ¿Sale? Adelante, por favor. Bueno, entonces seguimos en ese esquema, ya platicamos de la multa mínima, ya platicamos de la multa excesiva, y una cosa es que sea mínima, pero eso no significa que sea excesiva, porque hay principios de convencionalidad. Cuando hablamos los abogados de principios de convencionalidad, amigos, nos referimos a los principios del derecho internacional que aplican el Pacto de San José y todas las situaciones de argumentos que ya argumentamos en otras instancias, ¿no?
Ok. Hay principios de responsabilidad, hay principios de proporcionalidad, hay principios de concurrencia. Ya se los dejo allí para nuestros amigos más sabidos en el mundo del derecho. Adelante, por favor. Y entonces vamos a entrar, ya platicamos entonces al principio de la plática. Estamos en el terreno, amigos, del derecho legal. Yo ya me fui a combatir, ya vi las ilegalidades, ya vi la falta de capacidad de la autoridad para determinarme la multa o los errores que cometió la autoridad y me fui a combatir en el terreno administrativo o en el terreno jurisdiccional. Cuando decimos nosotros en el terreno administrativo, es que vamos con la misma autoridad en el recurso de revocación con la autoridad o con el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano de Seguro Social o el Infonavit. Y en el caso del terreno jurisdiccional es cuando nos vamos al tribunal fiscal, ¿sí? Porque ya ahí no es con la misma autoridad, sino ya hay un árbitro que va a mediar entre nosotros dos, ¿sí? Y efectivamente lo que dice Juan Carlos, platicábamos al principio, Juan Carlos Cordero, a veces la multa es sumamente superior a la conducta que mereció la acción. Por eso son infracciones, ¿sí? Por eso es lo que dices tú, amigo. Precisamente la norma, ¿sí? Aunque me diga que es una multa mínima, es excesiva con relación a la infracción, ¿sí? Por eso ahí tenemos que combatirlo. Ese argumento tuyo es súper importante para el combate jurídico, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, amigos, vamos a la opción administrativa. ¿Saben qué? Yo no quiero problemas, yo no quiero ir a combatir al SAT, yo no tengo para garantizar, pero estoy consciente de que debo la infracción. Y entonces, Edith, estamos en el terreno del terreno de la multa, y entonces ahí salimos los abogados y vamos a acompañar ahora al contador a explicarle al empresario cómo solucionar el problema y combatir la multa, a lo mejor hasta el 100% del monto. Y a lo mejor también hasta bajar el 100% de los recargos. Normalmente la actualización y recargos, ahí tenemos un tema, tenemos que hacerlo técnico, pero normalmente podemos bajar algunos de estas figuras. Y entonces no conocemos todas esas figuras. Entonces llega el cliente y me dice, oiga, Raúl, pues yo tengo todo este problema, tengo un crédito de 2 millones de pesos con el Infonavit, pero las multas, recargos y actualización son 3. Hoy ya tengo con el SAT el mismo problema, pero las multas y infracciones son 3. Y ya me dice el contador y mi abogado, pues que hay que pagar los 5. Y me dice, no los combatas porque las vamos a perder. Porque sí es real, ¿no? Y entonces, para eso, amigos que nos acompañan, ¿hay opciones de bajar ese porcentaje de multas, recargos y actualización? Pues claro que sí las hay. Nada más que la diferencia es que con el decreto de 2020 ya no puedo bajar el impuesto, pero sí puedo bajar multas, recargos y actualización bajo muchísimas figuras, ¿no? Edith. Entonces, si quieres, platicamos con los amigos ahora. Ya nos quitamos el mundo jurídico y entramos al terreno administrativo. Entonces, aquí es el terreno, aquí es donde mis compañeros contadores se sienten más cómodos y dicen, pues sí, Raúl, aquí hay un chorro de opciones, pero resulta pues que no las conocemos y no las aplicamos en favor de nuestro cliente, ¿no, Edith? Edith, después de platicarnos, amigos, a grandes rasgos, ¿cómo reduzco esa multa? ¿O qué características tiene? ¿Qué facilidades tiene? ¿Y por qué le digo al contador, acompáñate, ahí tenemos un vicio de sonido, acompáñate del abogado fiscalista, porque él conoce el procedimiento para que hagamos una buena acción. Y a lo mejor de esos 5 millones que me está poniendo la autoridad, puedo dejar nada más el impuesto de 2 millones y haber matado multa de causa de utilización, ¿no? Si quieres platicar, Edith, de este tema que es muy interesante y es donde el contador siente un poco más cómodo, ¿no? Sí, como les comentaba hace un momento, licenciado, a partir del 2020 ya no, por la reforma que tuvo la Constitución, ya no es aplicable la condonación, pero sí es aplicable la reducción. En el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación podemos
observar que podemos reducir las multas que nos impone la autoridad fiscal. Y este precepto legal nos remite en automático a las reglas de carácter general que emita la autoridad, es decir, a las reglas de la resolución miscelánea fiscal. En específico, para que un contribuyente pueda reducir la multa, no debe de haberla impugnado. Los plazos para la impugnación de esta multa debieron de haber fenecido, es decir, vencido. Y algo muy particular que tiene esto es que se puede suspender el procedimiento administrativo de ejecución por el simple hecho de solicitar la reducción de multas, siempre y cuando sea solicitada de forma expresa por el contribuyente y se garantice el interés fiscal. De lo contrario, pues no va a proceder la suspensión del PAE. En específico, nuestra regla 2.14.5, que ustedes la van a poder encontrar en su material, en la diapositiva marcada con el número 79, nos establece cuándo es procedente una solicitud de reducción de multa. A grandes rasgos, va a proceder en contra de multas que haya impuesto la autoridad por infracciones a las disposiciones fiscales y aduaneras, por la omisión de contribuciones en materia de comercio exterior, por el incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago en materia de comercio exterior, por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente obtenidas en el ejercicio fiscal de que se trate, entre otros supuestos. Para que tú puedas solicitar esta reducción, tienes que hacerlo a través de la página electrónica de la autoridad fiscal por buzón tributario, y es muy importante considerar que depende de la condición en que se encuentre el contribuyente, va a ser el porcentaje que la autoridad le pueda aplicar como un máximo o un mínimo de reducción. Por ejemplo, se puede reducir el 100% de las multas siempre y cuando se regularice la omisión del cumplimiento de la obligación que dio origen a la multa, hasta un 100% cuando pues se regularice esta obligación. El contribuyente no interponga ningún medio de defensa y se ingrese esta solicitud conforme a los requisitos que te establece la ficha de trámite 149 del Código Fiscal de la Federación. Aquí yo considero importante que los contribuyentes debemos de conocer que aun y cuando tú seas un contribuyente sujeto a facultades de comprobación y te emitan multas derivadas de estas facultades, tú también puedes solicitar una reducción de multas conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, independientemente de la reducción que puedes hacer efectiva si tramitas un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Para ello necesitas ir a la ficha de trámite 200 del Código Fiscal de la Federación. Esta ficha de trámite es específicamente para la solicitud de reducción de multas cuando los contribuyentes son sujetos a facultades de comprobación. Y pues aquí tienes que cumplir los requisitos que te establece esa ficha de trámite, y este requerimiento, en caso de que no cumplas tanto los requisitos y documentos que te solicita la autoridad en la ficha de trámite 149 o 200, depende si eres un contribuyente sin ninguna facultad de comprobación, te aplica la 149. Si estás en facultad de comprobación, pues te va a aplicar la 200. En cualquiera de estos dos supuestos, la autoridad tiene que corroborar que tu contribuyente en tu solicitud cumples con todos los requisitos. De considerar la autoridad que no los cumples, te va a requerir para que subsanes esta irregularidad. Para ello vas a tener 10 días, y en caso de que no atiendas este requerimiento, tu solicitud se va a tener
por no interpuesta. Esto no quiere decir que pues ya perdiste la posibilidad de reducir una multa, sino que el contribuyente va a tener la oportunidad de presentar una nueva solicitud ante la autoridad. Y pues a grandes rasgos sería eso, licenciado. Sí, un primer procedimiento de reducción. Sí. Porque también existe otro, que es, pero ya es lo que nosotros comúnmente llamamos justicia de ventanilla, que prácticamente es una aclaración ante la propia autoridad administrativa. Si quieres platicarles, Edith, y yo regreso ahorita con una parte de elemento de fondo para que nuestros amigos que nos acompañan, los abogados y los contadores, podamos tener elementos. A ver, yo les quiero comentar, estos elementos que les comenté, Edith, son solamente algunos ejemplitos de todo lo que la norma entiende, porque podemos pedir la reducción de multas, aún y cuando se nos hayan pasado los plazos, de lo que les decía, Edith, ya la perdimos, no tuvimos forma de defensa, el abogado me dice, ya moriste, ya estás, como diría Yalitza, ya morí, ¿no? Entonces, no, el asunto no es así. Hay muchísimas facultades dentro de la autoridad en el que nos permite revivir esos zombies que ahí están debiendo, ¿no? Si regresamos a la lámina anterior, para yo amarrar esto con el 74, yo les quiero decir algunos elementos para mis compañeros abogados cuando defendemos estos asuntos. Uno, si bien el contribuyente en el primer elemento, en el elemento de la defensa, no edita, en el elemento de la defensa ante la defensa jurídica, aquí tenemos una diferencia con relación en relación con el método administrativo. Fíjense, el constituyente, el legislador, habilita a la autoridad, ¿sí?, para que ella determine las reglas, como les decía Edith, para yo otorgarte la condonación de multas. Entonces, eso los abogados le llamamos cláusula habilitante, ¿no? Le dice al SAT, tú si quieres condónale las multas, pégate al 22 de la Constitución, no hay reglas específicas, y tú, mediante disposiciones de carácter general, que es miscelánea, ¿no, Edith?, o reglas específicas, le dice la cláusula habilitante, pero yo necesito que me traigas copia de esto, quiero comprobar que efectivamente cumpliste, quiero saber si tienes tu RFC, quiero saber si pagaste los pagos, y entonces la autoridad nos va a ir poniendo ciertas reglas en la cláusula habilitante. Luego algunas sí son exageradas las reglas, pero hay unas que pues, son totalmente lógicas para que yo te otorgue un descuento o yo te otorgue una disminución, es lo que te señala la autoridad, pero necesito que me demuestres, por ejemplo, ¿no, Edith?, que no hayas tenido solicitudes de condonación los últimos 3 años, o que hayas pagado tus contribuciones en forma correcta. Pero también hay otro método en que no les interesa eso. La misma autoridad dice, bueno, estos ya perdieron aquí, pero hay otro método en el que no te va a pedir nada más tráeme tu forma de pago y me la pagas en una sola exhibición. Entonces ahí es donde entramos, ¿no?, los abogados fiscalistas, los despachos, y entramos y decimos, mira, pues aquí está esta forma, ¿no? No está muerto todo, tenemos esta forma de defensa. Otra situación, como lo dice Edith, que es altamente importante, es que la autoridad a lo mejor me va a pedir que yo le pague reducción, que yo le pague alguna parte de la multa en razón, Edith, de lo que tú bien señalabas, de la conducta del infractor y si fue grave o no fue grave la situación. Y entonces la autoridad ahí nos pone situaciones que tenemos que analizar muy fuerte. Porque, por ejemplo, la autoridad de forma punitiva me dice, si tú estás en el 69B, pues así yo no te puedo ayudar, ¿no? Pues yo creo que hay empresas que están en el 69B, no porque hayan querido estar en el 69B, sino porque la conducta en el cual cuando revisó la autoridad, a lo mejor uno de los elementos que buscó la autoridad no cumplía el requisito. Y entonces ya perdiste la forma de reducir las multas, pues yo les digo que no, que hay otras formas de reducirse. Pero ya depende de cómo se acerquen a su abogado. Y también la otra, esa cláusula habilitante que les decía yo de la autoridad, esa cláusula habilitante que le da a la autoridad los elementos para ello, ¿sí? Esa cláusula que le dice, tú me vas a decir cómo hacerlo,
pues tú me tienes que comprobar esas informaciones. Ya me demostraste que no es grave la situación, ya demostraste que sí pagaste tus contribuciones, y entonces yo te voy a dar esas facilidades. Pero las desconocemos. Es que aquí, adelante por favor, adelante, la siguiente, Daniel. Aquí nuestros, atrás, la que seguimos. Aquí tenemos una conducta bien extraña, ¿sí? Tenemos una conducta bien extraña en nuestro país. Nosotros platicamos con clientes de otros países y ellos dicen, llegó la multa, y el cliente dice, pues págala, ¿no? Y ya, ¿no? O le pregunta el cliente al contador en México, oiga, llegó una multa por no presentar esto, ¿no? ¿Y por qué no la presentó? Y nuestro país es bien, somos bien, así, bien, diría, Miró y los pintores bien extraños, ¿no? O sea, hay cosas que debíamos haber cumplido y que era muy fácil haberlas cumplido. Pero entonces, precisamente por la desconfianza que tenemos como miembros de este país, no conocemos todas esas facilidades. No las conocemos. No conocemos la cláusula habilitante, no conocemos las reducciones, no conocemos los mecanismos para tener un beneficio adicional. Creemos que se acabó el procedimiento y ya está muerta la empresa. No, hay 20,000 situaciones que nos pueden ayudar. Lo importante que les decía Edith es cuando, por ejemplo, combatimos multas de comercio exterior, ¿no? En el procedimiento administrativo en materia aduanera, pues también ahí hay un chorro de facilidades, ¿no? Ahí tenemos tenemos facilidades que tenemos simplemente que cumplir. Entonces, ahí tenemos otro elemento que también hay un desprecio, no sé por qué, de mis compañeros a las funciones de Prodecon. Prodecon no te va a reducir la multa, Prodecon no te va a cancelar la multa. Lo que va a hacer Prodecon es ser un árbitro en la negociación. Y nosotros como despachos a veces buscamos a Prodecon como el elemento de suavizar la relación con la autoridad. Porque muchas veces el contribuyente también agrede a la autoridad. Y entonces, pues, la autoridad tiene facultades discrecionales, y entonces entramos en un elemento que también es bien importante. La cancelación de multas por parte de la autoridad es una facultad discrecional de la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que ella va a tomar la decisión siempre y cuando yo le aporte los elementos. Y entonces me van a decir muchos de mis compañeros que están aquí, oye, pero entonces, como es esa facultad discrecional y la autoridad me dio reglas, entonces yo entiendo que voy a entrar en un terreno de corrupción o que voy a ser presionado por la autoridad para hacer eso. Y entonces no lo quieren avanzar. Pues les quiero decir que si bien nosotros como contribuyentes no vamos a poder promover un amparo indirecto contra la resolución de la autoridad por no haber cumplido con esas disposiciones, por no tener todos los elementos, o porque la autoridad no evaluó todos los elementos que le di, les quiero decir, amigos, pues que tenemos el amparo indirecto. Y el amparo indirecto ese no lo va a promover el contribuyente. El que está facultado para promover el amparo indirecto es Prodecon. Y entonces le vamos a dar los elementos a ellos para aquellos que como el legislador sí les dio facultades a ellos para esa función. Entonces tenemos que encontrar, pero si mi abogado y mi contador está dormido y no sabe qué está pasando, pues entonces estamos perdidos, ¿no? ¿Sale? Ok, ¿qué tenemos en ese esquema? Tenemos la situación de que estamos en una auditoría y les decía Edith hace unos minutos, ¿no, Edith? A ver, sí me vas a poder sancionar, pero a requerimiento de autoridad. Me llegó el oficio y me pidió información, me llegó en la plena auditoría y me pidió información y no se le entregué, pues me va a multar. Pero entonces la autoridad aplica esa disposición, ¿no, Edith? En las multas normales, que son porque yo incumplí, pero yo incumplí aún sin requerimiento, entonces no me puedes aplicar esa disposición. Me vas a aplicar esa disposición cuando haya requerimiento de tu parte, ¿no? Entonces, aquí entramos a esta función y entonces también podemos combatir esas multitas, esas multotas en estos terrenos de las facilidades administrativas para la cancelación de multas, ¿no? Entonces, Edith les hablaba del 74, ¿no?
me pueden condonar hasta el 100% de las multas, ¿eh? Y de todas las infracciones que les hablamos en el catálogo. Nada más que tenemos que analizar dos cosas, amigos. Hay multas de fondo, ¿sí? Y hay multas de forma. Y sin embargo, en las dos podemos obtener resultados. En las de forma es que no presenté el día que correspondía, no llené bien el formato, me faltaron detalles, no tenía el documento. Esas son de forma y no cumplí la forma. Las de fondo, amigos, es que evadí el pago del impuesto. No lo pagué correctamente. Y entonces fíjense que ahí hay una cosa bien interesante. Les vamos a regalar otra recomendación. Yo tengo que pagar 100 pesos de impuestos sobre la renta. Pero yo por una razón X, nada más pude pagar 75. Quedé a deber 25. ¿Sí? De forma consciente. De forma inconsciente, teníamos que pagar 100, pero el contador se equivocó y hizo el cálculo mal porque no consiguió una factura, no consiguió un CFDI y pagó 90. Entonces no pagamos completa la infracción, ¿no? No pagamos completa la obligación, perdón. Entonces yo tuve diferencias. Entonces llega la multa y la multa por la diferencia llega del 100%, ¿sí? Eso sería lo lógico de nuestro pensamiento, ¿no? O sea, pues la multa me la van a aplicar al 100% o al 70% va a llegar. Bueno, vamos a suponer que la multa llegue del 100% y entonces la disposición de ley, amigos, dice que cuando haya diferencias en relación al monto total de pago, la multa solamente será del 25%. Y entonces mi abogado y mi contador también me dijeron, pues págala. Pues no, porque no conocía la norma. Entonces teníamos un ahorro ahí del 75% que no la aplicamos. Entonces ya llega el contribuyente, ya vamos, lo combatimos y en lugar de pagar 100 pesos de multa, pues vamos a pagar 20. Así es, mi querida Edith, ¿no? Y ahora, ¿qué? Cuando estamos en facultades de comprobación, Arturo, Edith, cuando estamos en facultades de comprobación, ya estamos en la auditoría, amigos, ya estamos ahí en la auditoría, no le dimos todos los elementos, la autoridad me revisó, pero yo sí quiero autocorregirme antes del cierre de la visita, ¿sí? O llegó la multa. Y otro elemento que tenemos, ¿no, Edith? Es que llega, Arturo, llega Estefanía la multa, y entonces la misma disposición ahí señala, ya estoy consciente que la debo, ya vi que está bien fundamentada, ya vi que está bien motivada, y ya sé que no tengo forma de evadirla. Pero la norma, la misma disposición dice que me van a descontar el 20% de la multa si la pago en una primera exhibición, ¿no? Y entonces, pues también no le hacemos caso. Y decimos, oye, si voy a pagar 100 pesos, pago 20 pesos, pago 80 pesos, pues tengo 20 pesos de ahorro. Pero cuando tenemos multas de 1 millón de pesos, pues ya 200,000 pesos pues son muy buenos, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, por eso les digo, aquí en esta situación es eso. Y tú quieres hacer algún comentario ahí cuando estamos en facultades de comprobación, cómo la autoridad nos da facilidades, o Arturo o Estefanía. Y esto se los digo porque nos aplica en IMSS como en SAT, ¿eh? Entonces tenemos que estar bien atentos, ¿no, Arturo? Así es. Las facilidades que te da el SAT es una vez que ha quedado determinado el crédito en cantidad líquida o la multa, en este caso, la que por alguna situación de que la autoridad nos establece que no nos encuadramos en la hipótesis normativa, que en efecto no cumplimos con alguna obligación, podemos llegarnos a la reducción, como usted bien lo comenta, licenciado, al momento de que nosotros generamos la línea de captura en el portal de la administración tributaria, pues tenemos el acceso en un primer momento a una reducción del 20% y se tiene que pagar, bueno, esa contribución conforme a las especificaciones que nos pueda dar la autoridad. Puede ser en parcialidades o incluso hacer una misma exhibición, una sola exhibición. Exacto. Entonces, pues efectivamente esa situación no la consideramos porque, ¿qué pasa? Y yo lo entiendo al contribuyente. El contribuyente entra en una crisis emocional ahí nerviosa y dice, pues, ¿qué hago? Y no escucha que tiene una reducción, ¿no?
y ya hicimos el cálculo de impuesto y estaba mal calculado por la autoridad. Pero esos elementos no los consideramos, ¿no, Arturo? No los consideramos. Y también otro elemento que constantemente nos pasa, Edith, pues es que no consideramos el efecto de la multa, si hay gravedad, con los efectos penales, ¿no? Entonces ahí tenemos otra situación, porque como no analizamos la gravedad del asunto y tampoco analizamos las posibilidades de cancelarlas, pues nosotros como contribuyentes nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Entonces, les decíamos, el artículo 17 de la Ley de Derechos del Contribuyente, ¿sí? Y el 75 del Código Fiscal de la Federación son los que habilitan esa reducción automática del 20%, ¿no, Arturo? Y entonces entramos en un concepto bien interesante, ¿no? Entra una nueva figura a la que habíamos tenido, ¿no? Habíamos tenido cancelación y habíamos tenido el concepto de anulación, y ahora entramos en una figura que se llama reducción, ¿no? Perfecto. Ya tenemos una figura diferente en materia de multas, porque ahí tenemos una reducción que el propio legislador nos los plasmó en entes legales, ¿no? Que fue la Ley del Uso del Contribuyente y el propio Código Fiscal de la Federación, ¿no? ¿Sí? Ahora, también tenemos elementos que en PRODECON podemos ir a combatir, ¿no? Ahí ya les dijo Edith, tenemos muchas formas de hacerlo, pero tenemos que conocer todas los elementos que nos señala. Ahora Edith les dio un elemento bien importante, amigos. Les dio el elemento de que en cuanto solicitemos alguna de las figuras, el PAE inmediatamente se suspende. El procedimiento administrativo de ejecución inmediatamente se suspende. ¿Sí? Pero mi abogado, ¿qué crees que me dijo mi abogado? No la pagues o págala de inmediato, porque si no, vas a reconocer, técnicamente dice, el delito que cometiste. No, hay casos en que efectivamente la situación tiene que analizarse como en 69, pero hay casos en que tú cometiste una simple y sencilla infracción. Simple y sencilla, un simple error administrativo. Pero claro, si hay elementos de dolo, hay elementos de conducta, por eso se analizan las multas de esta forma, ¿no? ¿Sale? Adelante, por favor, en la siguiente página. ¿Sí? Aquí tenemos este crédito, este criterio, este criterio es de una sesión extraordinaria de PRODECON. Es lo que yo les digo, el que puede combatir, el que puede promover los amparos indirectos, nosotros buscamos a PRODECON como elemento de apoyo, y es PRODECON. Adelante, por favor. ¿Sí? Y seguimos, ¿no? Y entonces entrábamos en esos terrenos, amigos. Tenemos el camino de la autocorrección. Y aquí en autocorrección es un tema totalmente diferente en el concepto de cancelación de multas. Aquí no necesitamos autorización de nadie. No necesitamos que la autoridad me autorice, no necesito que vaya yo y le entregue documentos. Simple y sencillamente tengo disposiciones en la norma, de acuerdo a la regla miscelánea 2.16.10, que yo me puedo autocorregir y puedo cancelar las multas. No necesito, ahora sí, esta es como muy mexicana, ¿no? Esta disposición, ¿no? Yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer solo, ¿no? Y ya ven que tenemos muchos clientes y contribuyentes y contadores, yo lo hago solito, yo lo pago todo, ¿no? Entonces, y resulta que hay disposiciones que existen en la norma, ¿no? Es muy mexicana esta disposición y yo lo puedo hacer solo, ¿no? No necesito que me autoricen, ¿no? Y esa situación la tenemos muy clara en el 74, ¿no, Eli? Creo que no. Sí, en el artículo 74 podemos ver lo de la reducción de multa, pero la otra manera de combatir una multa previo a tú acudir a una instancia jurisdiccional o ante el recurso de revocación es hacer la famosa justicia de ventanilla, que básicamente es una solicitud de aclaración ante la propia autoridad
que emitió el acto. ¿Cuál acto? Pues la multa. Ajá. Esto con base en lo establecido en el artículo 36, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y el artículo 33A del mismo código. ¿Qué es esta aclaración? Básicamente es tú plantearle a la autoridad que reconsidere la multa que emitió para que tú puedas acudir a esta instancia, por así decirlo. Tienes que cumplir ciertos requisitos. El primero, pues debe de existir la multa, ¿no? Te tiene que causar un perjuicio y tiene que ser de carácter individual. Es decir, únicamente se le tiene que imponer a un solo contribuyente, sea persona física o persona moral. Tampoco tienes que haber interpuesto algún medio de defensa en contra de esta multa. Igual que para la reducción, ya tuvieron que haber transcurrido los plazos para su impugnación. El crédito fiscal, es decir, la multa no tiene que estar prescrita, ya que pues, si ya hay prescripción, pues ya no hay razón de ser, ¿no? ¿Para qué vamos a aclarar o para qué vamos a instar un medio de defensa? Pues ya prescribió y aunque la autoridad me venga a cobrar o me embargue mis cuentas para cobrar esta multa, pues es un acto totalmente ilegal porque pues ya prescribió. Y el escrito a través del cual se solicita esta aclaración tiene que cumplir con los requisitos previstos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Más o menos es el nombre del contribuyente o su representante legal. En caso de ser representante legal, pues tiene que acreditar esa personalidad, el RFC del contribuyente, tiene que señalar los hechos y circunstancias que acontecieron en la realidad. Tienes que tú aportarle las pruebas con las cuales acreditas que esa multa es indebida y pues la autoridad va a poder analizar esos argumentos que tú le des a conocer con esas pruebas y va a poder la autoridad por una única ocasión modificar o revocar esa multa. En ambos casos siempre va a ser en beneficio del contribuyente. Nunca la va a poder modificar en perjuicio del contribuyente. Es decir, si a mí me impuso una multa por 1,000 pesos, pues ya del análisis, pues ¿qué crees? Como tú viniste a aclarar esta multa y su legalidad y demás, pues me estoy dando cuenta que pues esa multa no era de 1,000 pesos, era 1,500, por ejemplo, ¿no? Eso no lo va a poder hacer la autoridad. O sea, si ya te determinó 1,000 pesos, pues, y considera ella que es legal, está debidamente fundada y motivada, pues te va a tener que dejar los mismos 1,000 pesos, aunque después considere que debió de haber sido más la cuantía de esa multa. Y pues, lo relevante de estas solicitudes de aclaración es que se hace ante la propia autoridad y es muy importante tener en cuenta que la resolución que recaiga a esta solicitud de aclaración no va a poder ser impugnable a través de ningún medio de defensa. Si tú valientemente vas y dices, no, yo sí considero que y confío en la autoridad, que va a hacer un buen trabajo de análisis y demás, con las pruebas que yo le aporte y a los argumentos en los que yo me base, pues tienes que tener mucho cuidado y mucha cautela, porque mientras tú acudes a hacer la aclaración, ya sea por escrito o verbal ante la autoridad, porque también se puede hacer, tú mientras ya está transcurriendo tu plazo que tienes de 30 días para impugnarla a través del recurso de revocación o de juicio de nulidad. O sea, eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta, como dice el licenciado. A veces tal vez nosotros como contribuyentes, más los contribuyentes, porque dudo mucho que un abogado o un contador considere o confíe todavía en que la autoridad sí me va a escuchar, sí va a analizar y se va a dar cuenta que pues su actuar fue indebido. O sea, tal vez es más como de un contribuyente directo que puede llegar a pensar eso, pero es muy importante que conozca que lo que le resuelvan, pues si es a favor, pues estaría súper bien por el contribuyente, pero si le niegan la aclaración y le dicen, pues no, yo sí digo que es debida tu multa por esto, esto y esto, contra esa resolución no se va a poder defender. Y en ese inter,
pues tu plazo tal vez ya venció y ya no vas a tener forma de defenderte de esa multa y no te va a quedar de otra más que pagarla. O sea, por eso es como muy importante tener esto muy en cuenta. Puedes ir, yo no digo que no podamos nosotros acudir a esta solicitud de aclaración ante la propia autoridad, pero tal vez si nosotros como profesionistas o el contribuyente en sí tiene la certeza de que en efecto esa multa es indebida porque yo no incumplí y tan no incumplí que aquí está mi pago o la presentación de mi declaración antes de que tú me vinieras a multar y muchísimo antes de que tú vinieras y me requirieras el cumplimiento de esa obligación, ¿no? O sea, creo que tenemos que aquí considerar nosotros y analizar muy bien, es lo que comentaba el licenciado, y es la labor del profesional, sea contador o abogado, darle ese panorama al cliente, porque creo yo, y como ya lo comentó el licenciado, es primordial salvaguardar los intereses del contribuyente. Exacto, Edith. Exacto, es por eso que empezábamos. Sí, perdón, creo que se nos vició ahí el sonido. Sí, exacto, Edith. Sí, exacto, Edith. Entonces, el asunto está en el que tengamos que hacer un buen análisis rápido. Sí, ya un profesional en esta va a llegar rápido el documento y dice, ¿sabes qué? Esta la pagamos, esta no, este porcentaje sí, este podemos irnos. ¿Qué quieres hacer? Porque muchas veces el cliente a veces nos va a decir, yo quiero ganar tiempo para pagar, ¿no? O quiero ganar tiempo para arreglar otro asunto. Pues ahí va a depender del objetivo del cliente, ¿no? Pero también a nuestros amigos que nos acompañan aquí, que son empresarios, pues yo lo que les quiero decir es que, bueno, antes de tomar una decisión, hagamos un análisis serio. Les digo porque es nuestro patrimonio, ¿no? Es el patrimonio de la empresa, ¿no? Adelante la siguiente, por favor. Aquí, voy a invitar también a Arturo en esta plática, a Estefanía, pues que tenemos muchísimas fichas de trámite, ¿no, Estefanía? Muchísimas fichas de trámite para la solicitud, como decía Edith, del 74, ¿no? Ahí tenemos la ficha de trámite, la 200, la 149, que son las que más usamos, pero también tenemos que tomar un elemento adicional. La autoridad en sus cláusulas habilitantes nos puede reducir el 100% de la multa, pero va a tomar también otro elemento, la antigüedad de la multa y el antecedente de la multa, ¿no? Si la multa es, entre más lejana esté de la actualidad, pues el monto va a incrementarse, ¿no? Entre más cercano, va a decir, pues si es de este año, a lo mejor te voy a reducir el 100, pero fue el año anterior el 90, y así va tomando criterios. La autoridad tiene sus criterios, y por eso lo que les digo, los dos elementos fundamentales es la cláusula habilitante, en el que el legislador le dio al contribuyente, le dio a la autoridad los elementos para evaluar esas multas, y también la cláusula en el que le permitió a él medir discrecionalmente esa solicitud. Por eso yo siempre le digo al contribuyente, no se peleen con la autoridad, no se peleen con el auditor. Luego hay clientes, y de veras, que son groseros con el auditor. El auditor es un trabajador también, va a llegar, y depende de cómo llegue también, ¿no? Porque también tenemos elementos como en el 114A del Código Fiscal de la Federación, que si el auditor se está excediendo en sus facultades, también puede proceder penalmente contra él, ¿no? Pero si el auditor viene con buena intención, pues vamos a escuchar primero, porque si no, después va contra la propia autoridad. Yo he visto clientes que se pelean con el del IMSS, que el pobre notificador, pues el notificador es un notificador, entonces él tiene que ir a aclarar, vamos a ver. He visto clientes que les han entregado pagos falsos al del IMSS, ¿no? Y luego no quieren que el del IMSS vaya, ¿no? Y luego todavía se lo firman, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese elemento. Y otro elemento que tenemos en estas multas, amigos que nos acompañan, es que llegó la multa, Arturo, que me fue aplicada hace 6 años, ¿no? ¿Sí? Que ya está fuera de tiempo, ¿no, Estefanía? Y eso nosotros, y deberán de ver cuántas están llegando así, y ahí tenemos dos elementos, ¿no? Prescripción y caducidad, ¿no? Ahí, ¿qué hacemos, Arturo, con esas multas?
¿Qué le recomendamos a ellos? Porque llegan muchas, ¿no, Tomás? Así es. En cuestión de cuando llegan muchos que ya tuvieron una prescripción, que por el simple transcurso del tiempo han prescrito, es evidente que tenemos que analizar el origen y los hechos y circunstancias de por qué la autoridad pretende hacer valer justamente que esa multa que ya está prescrita la pueda reactivar. En ese sentido, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el SAT sí han como querido llevar a cabo el acto de ejecución de esas multas. Pero bueno, ahí en los medios de defensa pertinentes vamos a hacer valer vamos a impugnar la prescripción ya de esa multa como tal, porque como tal a la autoridad se le pone el tiempo para ejecutar dicha multa. Esto es, a través de un medio de defensa como puede ser el recurso de revocación o el propio juicio de nulidad, vamos a hacer valer agravios tendientes al por qué esa multa ya está prescrita, cuándo fue el origen y cuándo fue la temporalidad en la que la autoridad debió ejecutarla y cobrarla. Sí, tenemos un caso reciente y no quiero decir nombres, no voy a decir nombres. Estamos en 2022 y nos dice el cliente, es que mire, llegaron estas multas, ¿no? Llegaron estas multas y las multas son 2021. Pues hay un chorro de multas así. Las analizamos, efectivamente se trataba de muchos errores y me dice, yo no estoy dispuesto a pagar esas multas, por eso lo vengo a ver. Acabo de pagar hace 2 meses todas estas de 2015. Entonces, para que corriéramos al contador y al abogado, ¿no? Porque pagó más o menos como 1.600.000 pesos. ¿Eh? Y esas multas ya no tenían razón de ser. Ya habían prescrito. Ya no tenían validez. Por eso, amigos, pues hay que analizar que las facultades de la autoridad, pues de acuerdo a las disposiciones, son 5 años, ¿no? Pues ahí tenemos que analizar esos detalles. Por eso son más necesarios el abogado. Ahí, por ejemplo, Juan Carlos, si tengo la inmovilización de la cuenta bancaria por una multa, hagan mucho cuidado porque las multas, sobre todo quien nos congela cuentas bancarias por multas es de inmediato el IMSS. Acuérdense, el 17, el día 18 el IMSS ya vino. Y acuérdense que el IMSS viene 3 veces a notificarme. Si a la tercera no me encuentra, me la aplica. Y me cancela las cuentas, me congela las cuentas, no me las cancela, me las congela. Pero también hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no vienen y ellos levantan un documento interno en el que fui 3 veces al domicilio, ¿no? Ahí va a depender de la habilidad del abogado para defendernos. Pero efectivamente, la autoridad también te congela las cuentas bancarias y depende de cada caso, Juan Carlos, ¿verdad? Y se puede usar. Claro que sí, Juan Carlos, ahí tenemos que ver de qué tamaño es tu crédito fiscal y podemos solicitar la suspensión. Ahí Edith es experta en este tema junto con Jessica Salazar de cómo hemos desinmovilizado cuentas bancarias sustituyendo con garantía, ¿no? Y lo hemos logrado, y de cuentas bancarias gorditas, ¿no? Una teníamos como 100 millones de pesos ahí, y la autoridad llegó y el crédito fiscal era también como de 500 millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí sí lo podemos, con mucho gusto, Juan Carlos, si nos llamas, con mucho gusto, analizamos tu caso y te damos alguna opción. Depende también quién te congeló, si te congeló el SAT, o te congeló el IMSS, o te congeló el Infonavit, ¿sí? Porque también acuérdate que hay otra autoridad que te puede congelar las cuentas bancarias y no nos damos cuenta que es la Secretaría del Trabajo. Pero aquí por lo que tú dices es por el interés fiscal. Ahí es relativamente fácil. Nada más acuérdate que hubo modificaciones en el 2020, ¿no, Edith? Y 2021 en las figuras, de cuáles figuras se aceptan en sustitución de garantía. Nos quitaron muchas figuras para garantizar. Pero sin embargo, esos están en el código, pero el reglamento abre una posibilidad enorme de formas de garantizar, ¿no? Bueno, también... Ahí, si me permite comentarle, bueno, en ese aspecto del congelamiento de la cuenta bancaria de Juan Carlos, pues procedería de manera automática, ¿no? El amparo, ¿no? Un amparo indirecto, en donde únicamente vamos a desconocer el congelamiento de la cuenta. Ya que existen jurisprudencias o tesis de la Suprema Corte en donde se establece que si se desconoce el acto del por qué se congeló
porque no se conoce la autoridad y del monto del congelamiento, procede el descongelamiento de manera automática. Ahí sería como una salvedad para que pudiera ver el tema del descongelamiento de cuentas. Sí, y también ver, Juan Carlos, el motivo y la razón del congelamiento de la cuenta, ¿no? Habría que ver la antigüedad, si ya te la habían requerido, o tú mismo la ofreciste, o habías ofrecido una garantía y no era suficiente, o la actualización del IMSS, ¿no? Lo que el IMSS cada año nos vuelve a actualizar los montos, ¿no? Bueno, amigos, pues miren, nosotros queremos hacer como un pequeño resumen de hasta dónde vamos. Son dos elementos muy, muy interesantes. Uno, tenemos una figura eminentemente jurídica de la solicitud de la cancelación de la multa, porque estoy convencido de que es una ilegalidad. Y dos, tenemos todas las figuras administrativas que muchas veces desconocemos y que nos permiten a lo mejor cancelar el 100% de la multa o lograr una reducción de la multa, ¿sí? O lograr algún ajuste. Y el tercer elemento que yo les comentaba en multas, tenemos elementos preventivos por si yo ya sé que voy a cometer o si yo ya sé que no lo voy a poder pagar. Si yo ya sé que tengo todos los elementos, podría adelantarme a la actividad. Y 4, siempre tengamos comunicación con nuestro contador, con nuestro abogado, con nuestro asesor, para tener mecanismos de defensa previas a estas disposiciones. Pues hasta este momento esperamos que les haya servido la plática. Les dejamos mucho material para que lo puedan revisar. Tienen ahí todos mis elementos. Tratamos de hacerles una plática un poco más sencilla para que no tengamos cuestiones muy técnicas y toda esta situación. Porque luego si me dicen, oye Raúl, es que yo no entendí nada del concepto. Bueno, pues buscamos un lenguaje más sencillo. También los queremos invitar que los que quieran una constancia de la plática, manden un mensajito vía WhatsApp o por nuestras redes, ¿no, Dulce? De forma personal, para que les hagamos llegar la constancia de estar en la plática, y invitarlos a nuestras redes sociales y invitarlos a que conozcan más información. También los invitamos, y como les habíamos comentado al principio, los que ya tengan, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hacer la pregunta por aquí, por igual, porque hay cuestiones muy personales de la empresa, pidan una asesoría. Nosotros, como miembros de la Asociación de Empresarios, les regalamos una hora de plática y sabes que tengo este problema de esta multa, esta situación está de esta forma, y con mucho gusto sacan la cita y los abogados del despacho o la parte contable del despacho puede tener una reunión con ustedes para tener este acercamiento con nuestros amigos. No sé si haya más preguntas. Sé que la maestra Jessica Salazar ha estado respondiendo algunas de las preguntas. Si quieren el material también pueden enviarlo, solicitarlo por este conducto a través del chat o del WhatsApp, y los invitamos a seguir siendo parte de la comunidad 100% fiscal. Simplemente muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a mis compañeros que estuvieron colaborando con nosotros y a todos los despachos que tienen convenios de coordinación con nosotros. Pues ya saben que tenemos después la reunión ya la especial, en la que ya platicamos de algunas recomendaciones especiales. Los compañeros que quieran formar parte de estos grupos, pues saben que estamos aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias por su presencia. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.